Bien, consideremos la siguiente molécula. Aumentemos un poquito el grosor del trazo para que esto se vea bien. Consideremos el siguiente compuesto. Tenemos un anillo de benceno conectado a un epóxido con estereoquímica definida. Entonces, oxígeno y CH2. Entonces, este epóxido que estamos viendo ahí tiene una estereoquímica definida. Ojo con eso, tenemos acá un centro asimétrico. Pregunta, ¿y qué configuración tiene ese centro? Recuerden que ahí hay un protón que no está dibujado, está hacia atrás del plano, el oxígeno viene hacia adelante. Entonces, bueno, sé que la perspectiva no es la mejor, pero el protón se entiende que va hacia atrás, ¿ya? Entonces sería 1, este tiene mayor prioridad, después tengo carbono y carbono, ¿ya? Pero resulta que después tenemos que este tiene más carbono y este otro tiene oxígeno, entonces sería la prioridad 2 por acá. Entonces sería prioridad 1, prioridad 2, prioridad 3, eso es de configuración absoluta, R. ¿Ya? Y lo vamos a hacer reaccionar bajo las siguientes condiciones. El epóxido lo vamos a hacer reaccionar una amina voluminosa, o sea, esto lo vamos a hacer reaccionar con un NH2 isobutil. Acá el carbono quiral es R por cuanto, primero, el sustituyente de cuarta prioridad, que es el protón, ya está hacia atrás. Entonces, voy a maximizar. El protón es prioridad 4. Entonces, ese protón, nos olvidamos de él. Lo voy a dejar destacado ahí en color marrón claro. Ese protón es el de cuarta prioridad, es el de menor peso atómico. Por peso atómico, el sustituyente que tiene la mayor prioridad, utilicemos este color, es el oxígeno. O sea, 1, prioridad para el oxígeno. Entonces, si nosotros hacemos el diágrafo, ya yo sé que le está causando problemas, eso lo que usted tiene ahí es lo siguiente. El carbono que tenemos ahí, el carbono, está unido, por una parte, ya está unido a un oxígeno. Entonces, yo lo voy a hacer así el diagrama. Está unido a un oxígeno, ¿no es cierto? Está unido al oxígeno. Está unido a un carbono y a carbono, ¿ok? Está unido entonces a carbono y a carbono. Entonces, estoy haciendo un diágrafo. Me olvido del protón, esa es cuarta prioridad. Ya. Después, ¿qué más tengo? Tengo que, como aquí hay un empate técnico, ¿ok? Llamémosle carbono, a ver, voy a utilizar esta numeración, ¿ok? Carbono 2 voy a utilizar para el que está acá a la derecha, o coloquémosle una letra ya, porque si no se va a confundir carbono A y carbono B. Entonces voy a decir que el carbono A sería este y el carbono B sería este. Ya, pero resulta que el carbono A está unido a oxígeno, mientras que el carbono B está unido, esto se interpretaba como unión doble a carbono o unión al otro carbono, se ha unido a carbono, carbono y carbono. Está unido a carbono, carbono y carbono, así se interpretaba. Cuando uno tenía el enlace doble, ustedes lo interpretan como que este carbono B está unido a dos carbonos más el otro carbono de acá. Así se interpretaba. No es que este enlace doble signifique dos carbonos. Eran las reglas ZIP de peso atómico. Entonces, un oxígeno le gana a cualquiera de estos carbonos en peso atómico y por eso decimos que tiene mayor prioridad la vía hacia el carbono A. Entonces, por eso que al carbono A le colocamos prioridad 2 y al carbono B prioridad 3. Entonces, si ahora usted aplica las reglas de giro, usted tiene ahí 1, 2, 3 en torno al carbono quiral. Eso es horario porque el protón está para atrás, por eso que es R. ¿Ya? Así que cuidado con las asignaciones. Bueno, volviendo a nuestro problema, el epóxido lo estamos haciendo reaccionar con una amina con medio ácido catalítico. Entonces, H+, catalítico. Muy importante que sea catalítico. ¿Por qué tiene que ser un medio catalítico? ¿Por qué no puedo tener un medio fuertemente ácido en exceso? Por dos razones. En primer lugar, si utilizamos un medio ácido en exceso, el problema es que mucho ácido va a hacer que se protone ¿quién? Si hay mucho medio ácido, se va a protonar la base completamente. Ojo, la amina es una base. Y por lo tanto, si está protonada, no va a poder actuar. Si está protonada, no va a poder reaccionar. La base es el nucleófilo, nuestra molécula de nucleófilo es la amina, y el carbono electrofílico es el carbono del epóxido. Ahora ustedes dirán, pero el epóxido tiene dos carbonos. ¿Cuál de los dos es el centro electrofílico? Bueno, vamos por parte.
Primero, el oxígeno del epóxido puede captar un protón catalítico. Ustedes dirán, ¿y la amina también? Por supuesto, pero como estoy en un medio catalítico, el equilibrio que me va a llevar a la formación de producto es aquel donde en algún momento el oxígeno del epóxido capta un protón. Entonces, la flecha del mecanismo va siempre de nucleófilo a electrófilo. El protón es el átomo electrófilo, el oxígeno del epóxido es el átomo nucleófilo, se protona. Fruto de esto vamos a tener lo siguiente. El epóxido va a estar protonado. Y aquí vamos a alejar un poco la imagen. Va a tener carga positiva, va a tener un protón, el par electrónico y carga positiva, va a estar más. Ese es un equilibrio. Entonces, en estricto rigor, esto que está sucediendo acá es un equilibrio. ¿Ok? Esto es un proceso de equilibrio. Es una flecha reversible porque el epóxido puede entregar el protón al medio. Y ahora este epóxido, tal como está acá, tiene dos equilibrios posibles de ruptura heterolítica, o sea, el enlace sigma se puede abrir para un lado o para el otro. La carga positiva en el oxígeno no es para nada favorable. En otras palabras, el oxígeno no quiere estar positivo, quiere estar neutro. Entonces acá tenemos dos equilibrios posibles, así lo podemos entender. ¿Ok? Entonces lo voy a hacer entre paréntesis, porque no es que estos enlaces se están rompiendo y formando simultáneamente, ojo con eso, ¿ya? Pero sí es una forma de entender cuál de los dos carbonos es el más susceptible de ser atacado. Bueno, díganme ustedes, ¿cuál carbono es más susceptible de ser atacado? Coloquemos un número, ya, a ver, carbono 1 y carbono 2. De acuerdo a lo que hemos estado viendo en las cátedras en el pasado, ¿cuál de los dos es el más electrofílico? El 2 tiene menos impedimento estérico, pero el más electrofílico es el 1. ¿A qué se debe eso? Vamos para allá. Cuando nosotros trazamos ya estos equilibrios, ¿okay? Podemos tener estas dos formas, y insisto ya esto entre paréntesis porque son procesos mentales, no es que esto se esté rompiendo y ciclando simultáneamente, pero ¿qué pasa si el sistema abre rompiéndose el enlace entre el carbono 2 y el oxígeno? Ya lo dibujo entre paréntesis porque, insisto, esto es un proceso de abstracción mental para poder entender dónde está el sitio electrofílico. Esto se rompe y, por lo tanto, estaríamos generando un carbocatión. ¿De qué tipo sería ese carbocatión? Primario, muy bien. Entonces tendríamos, claro, el oxígeno va a quedar neutro con sus dos pares electrónicos y aquí generaríamos un carbocatión primario. Entonces, problema, ya carbocatión primario. Pero, ¿no es cierto?, si pensamos que el proceso de este pseudoequilibrio, hagamos la flecha en color verde, va por el otro lado, ya hacia la vía, ¿no es cierto?, rompiéndose por el carbono 1 en vez del carbono 2, entonces tenemos que va a quedar de la otra forma. Entonces, hagamos un poquitito más chico el benceno. Ahí sí. Y en tal caso tendríamos que esto se abre y por lo tanto vamos a tener ahí el OH, ¿ya? Y acá vamos a tener carga positiva. Entonces, hay dos factores que analizar. Primero, aquí tendríamos un carbocatión secundario con resonancia. Ese carbocatión versus el otro ahora es secundario. Es un carbocatión que puede experimentar además resonancia hacia el anillo de benceno, mientras que arriba tengo un carbocatión primario sin posibilidad de resonancia. Entonces, termodinámicamente, el producto más estable va a ser cuando la amina ataque al carbono secundario. Y ese va a ser el producto termodinámicamente más estable y a ese se le va a llamar el producto termodinámico. Sin embargo, el carbono 2 tiene menos impedimento estérico, entonces puede ser atacado más rápido porque tiene menos impedimento estérico y ese da origen a otro producto que se llama el producto cinético. Movamos entonces para acá esto y vamos a dibujar los dos productos teóricamente posibles. Primero, el producto cinético, tenemos un menor impedimento estérico. Menor impedimento estérico, ¿dónde? En el carbono primario. Entonces, la amina, NH2,
podemos entender que lo que está haciendo es atacar rápidamente acá, pero eso va a dar origen a un producto que energéticamente no es el más favorecido. Es un producto que aparece rápido al principio, es el primero en aparecer, pero no es el producto más estable. Entonces, fruto de esto vamos a tener OH y vamos a tener acá que se nos pega toda la amina y por lo tanto sería NH y devuelve un protón al medio, por supuesto, porque eso está como NH2 positivo. Y ahí tenemos nuestro grupo. Y por otra parte, en el caso de abajo, vamos a tener el producto termodinámico, o sea, el producto que se forma más lento, pero es energéticamente más estable. Vayan recordando entonces esos conceptos, el concepto de lo que es un producto cinético versus un producto termodinámico. Y por lo tanto, tenemos NH2, en este caso, atacando nuestro epóxido problema, pero en el carbono 2. Ahora, este mecanismo que estamos trazando acá, este mecanismo, idealmente yo lo hice de esta forma para que se entienda por qué hay dos carbonos susceptibles de ser atacados. Idealmente el ataque uno lo traza directo sobre la estructura de epóxido, ¿ok? El amino ataca acá o allá, directo sobre el epóxido. Aquí yo hice este ejercicio mental, insisto, no significa que esto está en equilibrio así, rompiéndose y formándose estos enlaces porque son enlaces sigma. En otras palabras, esto no es una resonancia porque aquí tengo apertura de enlaces sigma. Esto es una abstracción mental simplemente para poder entender por qué el carbono 2 era el sitio más electrofílico y al mismo tiempo por qué el carbono 1 era el carbono más susceptible de ser atacado en menor tiempo porque tenía menos impedimento estérico. Se forman los dos y ahora vamos a dibujar el otro. Sí. No, estos son estructuras imaginarias, estas que puse entre paréntesis, ¿ya? Sí, cuidado, no son intermediarios de reacción. Y entonces aquí dibujarlo bien, cómo es que va a quedar una vez que se conecta. Entonces, si se conecta va a quedar hacia atrás porque ataca por la otra cara del epóxido, NH2+, y el resto de la estructura. Y aquí tendríamos el OH. Bueno, ¿y qué ocurre al final? Simplemente se libera o se devuelve un protón al medio. Pero ahí ya en sí logramos generar la conexión, o sea, formamos la estructura con la amina alquilada. Hemos logrado alquilar la amina. Lo único que resta ahora es que un protón es devuelto al medio de reacción. ¿Cuál protón? Un protón del amino se devuelve al medio de reacción, o sea, el protón catalítico que gastamos en un comienzo se devuelve ahora. Es regenerado, es reintegrado al medio de reacción. Ok, entonces podríamos dibujar eso aquí al lado. Lo único que estamos diciendo es que ahora se devuelve el protón al medio de reacción, podría ser captado por exceso de base. O sea, yo puedo, al final de la reacción, yo puedo agregar un exceso de base. Puedo agregar un exceso de base y un exceso de base lo que va a hacer es simplemente captar este protón. Puedo agregar cualquier base una vez que la reacción haya terminado. Sí, porque si no agrego base, la amina es una base, va a quedar protonada de manera permanente. Si queremos el producto neutro, tengo que agregar un exceso de base para que capte el protón. Y ahí tenemos entonces ahora la estructura neutra. Y este como NH. Y aquí abajo lo mismo, pero está conectado a la otra posición. Entonces, cuidado en la prueba con dibujar correctamente este tipo de estructuras. Acá sería NH, entonces, hemos devuelto el protón y, ¿no es cierto?, el alcohol terminal, donde no es necesario especificar la estereoquímica del alcohol porque este es un alcohol primario, ya no tiene estereoquímica definida. Acá tenemos un alcohol, entonces, con una estereoquímica definida y acá ahora tenemos una amina alquilada en una estereoquímica definida dentro de la estructura. Nótese que quedó hacia atrás porque cuando la amina ataca, ya en este caso va a atacar y se va a abrir hacia el otro lado. Por eso es que es importante hacer el análisis de ataque nucleofílico sobre la estructura inicial de tipo epóxido. Bien, y ahí tenemos entonces un método donde podemos ver de que un epóxido podría servir para dar origen a una amina alquilada.
No es de los mejores métodos, hay otros mejores, ya los vamos a estudiar, pero es una reacción posible, donde estamos viendo que un epóxido se puede abrir. En resumen, un epóxido siempre se comporta como electrófilo. Ya, y ahora vamos a hacer un segundo ejercicio. Ya, un segundo ejercicio de qué pasaría a un epóxido cualquiera si es tratado en un medio ácido, sin presencia de otro nucleófilo que compita contra él. ¿Qué le pasaría a un epóxido en un medio ácido? Vamos a dibujarlo. Ahí tenemos nuestro epóxido, entonces, en medio ácido, en un ácido fuerte, por ejemplo, podríamos decir qué le pasa en presencia de ácido clorhídrico acuoso. Ya en presencia de ácido clorhídrico acuoso, solo al epóxido, en el medio ácido. Bueno, ¿qué creen ustedes que va a ocurrir si tenemos un ácido en la estructura? El ácido va a protonar algo, ese protón va a protonar algo. Entonces, lo que va a ocurrir es que el epóxido se va a protonar, o sea, el epóxido actúa como base y tenemos un proceso de equilibrio. ¿Ya? Se va a protonar, igual que en el caso anterior. Vamos a tener entonces que se protona, vamos a tener que queda con carga positiva. Ojo con eso, ¿no es cierto? Tiene ahí un protón ahora positivo. Y se formó cloruro, o sea, tenemos un medio acuoso. Ya, vamos a dejarlo ahí. Ya, entonces ahora viene la parte interesante. Ocurre que cuando los epóxidos son tratados en medio ácido, ocurre una reacción de polimerización. Ahí entonces les estoy dando un dato importante. ¿Cómo es eso de una reacción de polimerización? Significa que una molécula se va a pegar con otra y otra simultáneamente. Entonces, si ya tenemos que esto ha captado un protón, se ha activado. O sea, este primer proceso es un proceso de activación. Ahora, ¿activación de qué? Ustedes dirán, bueno, lo que tenemos acá es un electrófilo activado. Ese es el nombre técnico del epóxido positivo, es un electrófilo activado. El oxígeno no quiere estar positivo, el oxígeno es electronegativo, entonces se quiere desprender de esta carga positiva que ha ganado. Y por lo tanto, ahora ocurre que en el medio de reacción no hay una sola molécula de epóxido, hay millones. Mucho epóxido, es el único reactante, de hecho, el epóxido. Como el epóxido es el único reactante, otra molécula de epóxido reacciona con el epóxido protonado. O sea, lo que estamos diciendo es esto, que en las cercanías, aquí al lado, vamos a tener que se acerca otra molécula de epóxido, o sea, así, por ejemplo, yo puedo trazarlo de esta manera. Miren, oxígeno. Y tenemos acá el benceno. Llega otra molécula a reaccionar. ¿Cómo puede reaccionar? Actuando ahora mediante ataque nucleofílico. El epóxido, hay mucho epóxido en el medio, otro de ellos puede venir y puede atacar. Y ahora sí que ataca exclusivamente por el lado de menor impedimento estérico. ¿Por qué? Porque dos moléculas de epóxido son considerablemente grandes, tenemos este anillo de benceno, entonces la mayor probabilidad de ataque va a ser a través del lado que tiene menos impedimento estérico. Entonces va a ocurrir el ataque a la posición de menor impedimento estérico y una vez que ocurre el ataque, ¿qué va a ocurrir? El carbono no puede quedar con 5 enlaces, entonces se rompe heterolíticamente el enlace sigma carbono-oxígeno positivo. En otras palabras, el epóxido se abre. El primer epóxido se termina abriendo y va a quedar el segundo epóxido que estamos conectando acá alquilado. Entonces, para no mover la imagen, lo voy a dibujar aquí abajo. Continuamos aquí abajo. Ya, el primer epóxido queda abierto. Tendríamos entonces que la estructura ahora ha cambiado. Nuestro epóxido se abre. Y por lo tanto aquí dibujar correctamente la estereoquímica. Tenemos ahí el grupo alcohol. Y en esta posición que ha ocurrido, ha quedado alquilado el epóxido que actuó como agente atacante. Entonces tenemos que esto, si lo dibujamos apropiadamente, sería así.
¿Ya? ¿Y cuál es el punto acá? Que este oxígeno está positivo, o sea, seguimos teniendo el electrófilo activado. Y como todavía tenemos el electrófilo activado, pero ahora como oxígeno alquilado que atacó, ¿qué le va a suceder a este epóxido que está positivo aquí abajo? ¿Qué creen ustedes? Inicialmente teníamos la carga positiva, era un oxígeno inestable, ahora otra vez está, solo que ya está conectado a la estructura proveniente de la otra molécula. Bueno, y como hay solo epóxido en el medio, como reactante, perdón. Muy bien, otro epóxido vuelve a atacar a esta posición, tal cual. Entonces, ya no tiene sentido mucho repetirlo, pero se entiende la idea que ahora viene otro epóxido de nuevo. Viene otro epóxido entonces y ataca. O sea, dibujamos ahí otro epóxido en las cercanías del medio, ataca nucleofílicamente. Entonces, otro epóxido más, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? No, puede tener muchísimos, ¿ya? O sea, puede formarse un polímero largo. Esa es la idea. Se puede formar un polímero muy, muy largo. Se vuelve a abrir y así sucesivamente el proceso se va a ir repitiendo una y otra vez. ¿Ya? Esa es la idea final de lo que está ocurriendo. Ahora ustedes dirán, pero si esto se sigue repitiendo una y otra vez, ¿cómo para, ¿no es cierto? ¿En qué momento? Bueno, el epoxio en algún momento se va a acabar, ¿ya? Y va a culminar la formación del polímero. También la movilidad de la molécula se va reduciendo contra más grande es. Contra más grande el polímero se mueve menos y por lo tanto va a costar que siga reaccionando. Hay un punto de corte, es como si ustedes pensaran, ¿no es cierto?, en una máquina, ¿qué tan grande puede ser una máquina? Bueno, hay ciertos límites. Ustedes saben que, por ejemplo, si yo quiero hacer un avión, no puede ser de tamaño infinito. Hay ciertos límites que la aerodinámica impone para el movimiento. Lo mismo acá. Hay ciertos límites dados por la movilidad molecular y por lo tanto llega un punto en que el polímero ya deja de crecer. Pero ¿cómo termina? ¿Qué creen ustedes? Miren, voy a dibujar acá, ahora, una sola molécula final alquilada. ¿Ok? Entonces imaginemos que el proceso continuó, continuó y continuó. Y usted tiene esto, que al final siempre va a haber una cola. A ver, voy a comerme la estereoquímica por un rato. Siempre va a haber una cola en la molécula, una parte terminal alquilada con todo el resto de la estructura. Y acá tenemos que esto está, ¿no es cierto?, con carga neta positiva. Entonces, en el medio, como hay ácido, hay agua. ¿Ya? Y como hay agua, el agua se puede comportar como un nucleófilo. Como hay agua, entonces cuando ya esto deja de reaccionar, el agua puede venir y atacar al epóxido para formar un diol. Entonces, en la parte terminal de la cadena, la misma molécula de agua puede venir a atacar la parte con menor impedimento estérico, se abre el epóxido y vamos a tener que un alcohol terminal se va a formar acá y entre medio un éter. O sea, en realidad no es un diol, es un éter y un alcohol terminal. ¿Ya? Y el protón lo devuelve al medio. Entonces vamos a tener que, nos acercamos a la estructura final, que sería así. El agua ingresa a la estructura, vamos a tener carga positiva, vamos a tener acá el OR, que queda neutro, y, ¿no es cierto?, el anillo de benceno, no estoy dibujando la estereoquímica, para hacerlo más rápido, y tenemos que esto queda así, finalmente. Entonces puede venir otra molécula de agua del medio, que puede actuar como base, y por lo tanto otra molécula de agua del medio puede captar el protón de la estructura, para que acá, ¿no es cierto?, se forme la molécula neutra. Se consumió solo un protón al principio. O sea, también podría ocurrir con cantidades catalíticas de ácido esto, ¿ya? Se consumió solo una molécula de ácido, un protón al principio para echar a andar el proceso. De ahí siguió la polimerización por cuenta propia. Esa es una buena observación. Así que no es necesario que sea un ácido en exceso. Puede ser catalítico. Bueno, fruto de esto vamos a tener entonces que la molécula, a ver, dibujémoslo con la misma orientación que tenemos acá, va a tener un alcohol terminal. Va a quedar así, esto acá, ahí OR. Y, ¿no es cierto?, esto va a estar de esta manera.
interconectado más H3 o más. Y ahí el proceso ha finalizado. Este es uno de los mecanismos para poder formar una estructura polimérica a partir de epóxidos. Muchos polímeros son así, son reacciones en cadena que permiten ir formando largas fibras moleculares. Eso es un polímero, una larga fibra molecular, interconectada con una estructura monomérica que se repite una y otra vez. Entonces, continuando con la materia, esta era la última reacción, las aperturas de epóxido que habíamos visto ya desde la clase pasada. Bueno, ruptura oxidativa de dobles enlaces. Ahora, ¿qué pasa si nosotros queremos romper un doble enlace por acción de un agente? ¿Qué sería esto? Por acción de un agente oxidante, por eso que dice ruptura oxidativa. Miren, permítanme maximizar esto. Y veamos estos tres casos. Acá tenemos un alqueno donde en el centro, este no es ni cis ni trans porque aquí tengo dos grupos metiles, en el centro se va a producir la ruptura mediada por un mecanismo donde el agente oxidante del proceso podría ser ozono. Entonces, una manera de romper es mediante el uso de ozono gaseoso como agente oxidante. Se rompe acá la molécula, punto de ruptura, y vamos a tener, ya aquí dice marcador y marcador, o sea, vamos a tener que esto se oxida, se transforma en ¿qué cosa? La primera mitad se va a transformar en una cetona y la segunda mitad se va a transformar en un aldehído. Veamos ahora el ejemplo B. Otra vez, este alqueno no es ni N ni Z, es un alqueno terminal, ya no está en el centro de una estructura. Entonces, otra vez, acá está el punto crítico, el doble enlace se puede romper por acción del ozono, ¿ya? Y si se rompe, ¿qué es lo que vamos a tener? Aquí dice marcador, se va a formar en este extremo, dado que ahí hay un protón, nótese que hay un protón ahí, se va a formar entonces un aldehído, si es que aquí oxidamos, colocamos oxígeno con enlace doble, y acá, marcador dice otra vez, un formaldehído, o sea, enlace doble oxígeno, CH2, eso no es otra cosa que la estructura de formaldehído. Y último ejemplo, exactamente lo mismo, otro alqueno terminal con una estructura diferente, donde se va a romper otra vez esto acá, y vamos a tener formaldehído y por aquí abajo una cetona, ¿ok? Aquí va a quedar el enlace doble. Entonces, esa ruptura oxidativa puede ser mediada por ozono en presencia de un metal como zinc. Vamos acá a la primera. Veamos las condiciones. Primero, el ozono es esto, O3. El ozono es un agente oxidante fuerte y el ozono se puede insuflar a la reacción como ozono gaseoso en un contenedor cerrado. Y esto, el cloroformo es el disolvente para la reacción. Así que no es un agente que reaccione. Ya, ojo con eso. Y aquí al lado dice número 2, zinc en polvo. O sea, ¿qué es lo que está ocurriendo? Primero, un tratamiento con ozono y luego un tratamiento final reductivo. Como un agente oxidante no lo puedo mezclar directamente con un agente reductor, se deben adicionar en pasos separados. Primero que el ozono haga su labor y luego el zinc como reductor termina haciendo su labor final. Entonces tengo dos pasos en este proceso redox, un paso oxidativo y un paso reductivo. El ozono se encarga de la oxidación propiamente tal de la molécula y el zinc de una etapa reductiva donde finalmente lo que ocurre es que todo queda neutro. A eso se refiere con el workup o tratamiento posterior de tipo reductivo. Ya vamos a mostrar una estructura intermediaria para el mecanismo propuesto para este tipo de proceso. En el caso B es lo mismo, la molécula que teníamos ahí se va a romper, entonces podemos ir marcando. A ver, ¿dónde estaba el punto de ruptura? Primer caso, acá lo que se está rompiendo es acá en el centro. Ahí, con ozono, ¿ok? Esto se corta y tenemos carbonilo y carbonilo. Cetona en el primer caso y aldehído en el segundo. Ya, lo mismo acá, el alqueno terminal. Entonces, acá se va a romper. En el centro se destruye la molécula. Pregunta, ¿y cuál de los dos es el aldehído ahora? El de arriba es un aldehído y el de abajo. A ver, cuidado, porque dice CH2.
sea, lo que está ahí abajo es así. Formaldehído también es aldehído. Sí, los dos son aldehído en este caso. Formaldehído, muy bien, y el de arriba también un aldehído, ¿no es cierto? Terminal, siempre son terminales, o sea, 1, 2, 3. Este es el 2-metil propanal. Tiene un grupo metil en 2. Recuerden la nomenclatura: 1, 2, 3, un 2-metil propanal. Y este último es el formaldehído. Y vamos al último caso. Ya aquí lo único que hay que hacer es ver dónde hayan dobles enlaces. Se oxidan tantos dobles enlaces como existan en la molécula. Nuevamente entonces, este es el único doble enlace, entonces es el único punto de ruptura. Corte, y vamos a tener que la mitad inferior, esta de acá, va a dar origen a un formaldehído y la otra mitad va a dar origen a una acetona. Entonces 1, 2, 3, 4, una 2 butanona, ¿ok? La acetona tiene 4, 1, 2, 3, 4, por eso que es una butanona, dado que en la posición 2 tiene el carbonilo, una 2-butanona, una acetona y un aldehído. Entonces, podemos ver que hay una interconectividad. Ustedes dirán, ¿y cuál es la gracia de este proceso? Este proceso permite entonces pasar de un alqueno a un compuesto carbonílico. Ese es el fin de este proceso. Para eso sirve. Repito ya, la utilidad de esto es que podemos transformar un alqueno en un compuesto carbonílico, aldehído o cetona. No llega al ácido, no se forma un éster o cualquier otra cosa rara, no, solo podemos formar aldehídos o cetonas. Claro que sí. El zinc es el agente reductor, muy bien, y es para precisamente ya para el workup final de la reacción, para generar las estructuras neutras y destruir los excesos de ozono o cualquier otra cosa que pueda quedar en el medio. Pero no puedo mezclarlos en un comienzo porque si no reaccionarían entre ellos. El ozono oxidaría el zinc. En otras palabras, el ozono podría hacer de que el zinc se transforme en una sal de zinc con carga +2 y no queremos eso. Ya, entonces vamos ahora acercándonos a cómo es que ocurre este proceso. Voy a ampliar acá la estructura. Y el proceso con el ozono, si solamente tuviésemos ozono en el medio, vamos a llegar a una estructura compleja, cíclica, llamada ozónido. Entonces, vean acá a la derecha. A ver, este es el intermediario clave. Pero si usted solo ocupa ozono, insisto, solo llegaría al ozónido que vemos acá. Bueno, acuérdese que el ozono es O3, y ahí lo tenemos, O3. Y acá al final, en el ozónido, tenemos de hecho los 3 oxígenos, 1, 2 y 3. Ahí está el O3 dentro de la estructura. Ya, pero el ozónido, para que ahora colapse y dé origen a la estructura final, tenemos estas dos alternativas. Uno, tratarlo con zinc, como recién estábamos explicando. Esto, el dust, significa zinc en polvo, o sea, finamente disgregado, atomizado casi, por así decirlo. Bueno, y este zinc, en medio acuoso, rompe al ozónido para que dé origen a los dos compuestos carbonílicos. Se ha visto que también el peróxido de hidrógeno puede romper la estructura del ozónido. Diferencia, si usted ocupa zinc, lo que está ocurriendo químicamente es un proceso reductivo, o sea, el ozónido se está transformando en estructuras de menor estado de oxidación y el zinc se está oxidando. En cambio, si usamos agua oxigenada o peróxido de hidrógeno, el peróxido de hidrógeno se va a estar reduciendo en el proceso. No obstante, vamos a tener la formación de un derivado que se vuelve a romper esto en el centro y vamos a generar compuestos carbonílicos diferentes, como una acetona en el primer caso y un ácido en el segundo caso. Entonces, mucho cuidado, porque el proceso con zinc siempre va a llevar solamente a aldehídos o cetonas, y no más que eso. Entonces, acá tengo una cetona y acá tengo un aldehído. Pero si hacemos el proceso workup para destruir el ozónido con peróxido de hidrógeno, lo podemos interpretar así. El aldehído que se forma en algún momento, entonces vamos a tener que con el peróxido de hidrógeno, en algún momento se forma un aldehído, pero se sigue oxidando hasta el ácido carboxílico.
Entonces, si yo no quiero tener un ácido carboxílico como producto final, si es que me interesara el aldehído del proceso, ocupo zinc. Al revés, si yo sí quiero llegar a un ácido carboxílico final, ocupo peróxido de hidrógeno en la segunda etapa o work up del proceso. ¿Se entiende? Entonces, son procesos diferentes que dan origen a cosas diferentes, pero la acetona sigue siendo la misma. Eso no cambia. En los dos casos, la acetona que se genera es la misma. Pero, aquí está la diferencia, con zinc solo llega hasta el aldehído. Con peróxido de hidrógeno, el aldehído se sigue transformando hasta ácido carboxílico. Ya es ahí la diferencia. Detengámonos ahora un segundo en el mecanismo. Pregunta: ¿el ozono es una estructura lineal o angular? El ozono O3 que tenemos acá es una estructura lineal o angular. Muy bien, es angular, no es una línea recta. Y esta estructura angular permite que se ancle bastante bien a un doble enlace, entonces como una pinza. Fíjense, la estructura es como un perrito, como una pinza que se va a anclar, dado esta disposición angular de los dos átomos de oxígeno, al doble enlace. Recordemos primero que el ozono está completamente polarizado por resonancia. Tiene que los dos oxígenos de los extremos son negativos y el oxígeno del centro de la estructura es positivo, porque está en resonancia. Entonces, ese ozono que tenemos ahí, no olviden, ya voy a trazar acá la flecha de resonancia. Un segundo. Ahora sí, flecha de resonancia. O sea, puede estar así también. Negativo y este de acá positivo. Entonces, ¿dónde está la carga negativa? En los dos oxígenos terminales, distribuida en ambos. ¿Okay? Puede ser este también, por la resonancia. Yo muevo un par electrónico y migro el otro sobre el oxígeno de la izquierda. Y el oxígeno del centro siempre está positivo. ¿Ok? Ya, entonces, químicamente lo que va a ocurrir es una reacción pericíclica. Se va a formar un ciclo. El oxígeno aniónico ataca, nótese acá, a la porción con menor impedimento estérico del alqueno. Se produce un ataque nucleofílico. Ataca a la porción más electrofílica. Entonces, este alqueno, como no es simétrico, nótese esto, esta de acá, ese carbono, pregunta, ¿por qué ese carbono es el carbono más electrofílico? Okay, ese carbono es el centro más electrofílico, o sea, es el que tiene el mayor delta más en la estructura. Ya, entonces, ese centro es el que es atacado por el oxígeno. Bueno, es el más electrofílico porque tiene un protón que no le puede donar densidad electrónica por hiperconjugación. Entonces, es más accesible de ser atacado. El oxígeno ataca nucleofílicamente. El par pi, dado que el carbono no puede quedar con octeto expandido, el par pi ahora ataca al oxígeno del otro extremo, se va a enlazar, ataca al oxígeno que está neutro acá de momento, y migra el par pi neutralizando la carga del oxígeno positivo. Y ahí tenemos una estructura cíclica inestable llamada molosónido. Entonces, este que está acá es inestable. Se parece al ozónido, pero no es lo mismo, cuidado, es diferente. Como es inestable, porque ahora no hay enlace doble entre los oxígenos, el ozono puede existir porque hay un enlace doble que se está moviendo de un lado para el otro, pero este ya no lo tiene. Entonces es sumamente inestable. Lo que va a ocurrir ahora es un reordenamiento, donde un par electrónico del oxígeno de la derecha forma un enlace doble hacia el oxígeno central, ahí lo tenemos, con ruptura heterolítica de un enlace sigma al oxígeno del lado izquierdo. Entonces tenemos una estructura donde el oxígeno de la derecha que inicia el proceso de ruptura queda positivo, sitio electrofílico, y el otro oxígeno captó un par electrónico, o sea, ahora es un sitio nucleofílico dentro de la misma molécula. Y este intermediario se sigue degradando, descomponiendo de la siguiente forma. El par electrónico del oxígeno anión forma un enlace doble con ruptura heterolítica del enlace carbono-carbono. Entonces, esta parte de acá
Es la parte crítica del proceso. Sí, dígame. El delta más acá, porque este no tiene en este lado carbono que le genere hiperconjugación. Tiene un protón, por lo tanto no tiene aporte de carga por hiperconjugación. Traten de ir repasando, acuérdense del concepto de hiperconjugación que vimos bien al principio. Este tiene un carbono para un lado y para el otro un protón, mientras que el otro carbono tiene dos carbonos hacia uno y hacia dos, y por lo tanto tiene mayor probabilidad de recibir hiperconjugación. Pero este tiene un protón y ese protón hace que ahora sea electrodeficiente, más que el otro. ¿Ok? Entonces el proceso por eso que inicia por este lado. Si el alqueno fuera simétrico, ahí daría lo mismo por cuál lado iniciamos. ¿Ya? Pero como aquí no lo es, el oxígeno ataca al carbono más electrodeficiente. Ok, entonces miren, yo marqué finalmente acá ahora el enlace que es crítico y que es el alma del mecanismo de reacción. Este enlace que acabo de marcar entre carbono-carbono es el enlace que se va a romper momentáneamente ahora para dar origen a dos moléculas separadas de momento. Entonces, esta ruptura acá es clave. El oxígeno anión forma un carbonilo, ahí tengo la acetona, al mismo tiempo que ahora se rompe el enlace sigma carbono-carbono con migración del par hacia el oxígeno, o sea, formó el aldehído acá, hay un protón, y migra el par pi entre oxígeno-oxígeno al oxígeno terminal. Entonces, hemos generado dos intermediarios separados momentáneos. Entonces, estos que están acá, que son, observen lo siguiente, la cetona y el aldehído son los productos a los que yo quiero llegar. Miren, comparen estas dos moléculas que están acá con los productos finales de la izquierda. Entonces, comparen eso con esto. Obviando la presencia ahí de una molécula de agua, vean solo las estructuras orgánicas. Pregunta, ¿son iguales? Estas dos moléculas que están acá, ¿son iguales? Ya, ¿cuál cambia? Ya, a ver, ¿cuál es igual? La acetona es la misma. Bien, pero aquí se formó un aldehído y acá este se parece, pero tiene un oxígeno extra. Así que todavía no son los productos finales. ¿Qué ocurre? Siguen reaccionando entre ellos. Entonces, aquí viene el paso de reordenamiento que da origen al osónido. ¿Cómo es eso del osónido que reacciona? Vamos a ampliar esta parte. ¿Cómo entendemos la formación de este ciclo extraño donde ahora los oxígenos cambiaron de posición? Entonces, primero, ¿cuál es el nucleófilo entre estos dos reactantes? ¿Cuál es el átomo nucleofílico entre estos dos reactantes? Pero el átomo nucleofílico, ¿ya cuál oxígeno? ¿Con carga positiva o negativa? Es negativo, muy bien. Entonces, tenemos que el oxígeno negativo actúa como nucleófilo. Entonces, claro, yo digo, la molécula de la derecha es el nucleófilo. Sí, toda la molécula es el nucleófilo, pero específicamente es el átomo aniónico el que actúa como nucleófilo y por lo tanto, por defecto, la otra molécula es el electrófilo. Entonces, ustedes dirán, ¿pero cuál es el sitio electrofílico? El carbono carbonílico. El carbono carbonílico es el carbono delta más. Ustedes ya saben eso, ya lo hemos explicado, que tiene resonancia este par pi hacia arriba, por eso este carbono es positivo y por eso es atacado por el oxígeno anión. Entonces, una vez que lo ataca el oxígeno, dado que el carbono no puede quedar con octeto expandido, ¿qué va a ocurrir? Bueno, va a ocurrir que se produce el ataque, ¿ok? Este par puede migrar sobre el oxígeno y al mismo tiempo este otro oxígeno puede atacar al otro carbono carbonílico. O sea, aquí hay un movimiento que nos faltó, que sería que el par pi que vemos acá tiene que migrar hacia el oxígeno porque si usted no lo migra, este carbono que está acá va a quedar con octeto expandido. Entonces, ataque nucleofílico, migración del par pi sobre el oxígeno
y el par electrónico del oxígeno cetónico ataca al carbono pseudoaldehído que tenemos acá. Ataque nucleofílico y otro par pi que migra. ¿Por qué? Para que ahora este carbono de la porción ya parecida al aldehído, para que ese no quede con octeto expandido, el par pi tiene que migrar sobre el oxígeno catiónico positivo, que además neutraliza a dicho oxígeno positivo. Por eso que en el osónido las cargas totales son igual a 0. Así que ojo con eso. Cuando tenga que dibujar un osónido en la prueba, en un mecanismo, si está repitiendo algo parecido a esto, tiene que llegar a esta estructura con carga 0. Aquí ningún oxígeno está positivo ni negativo. Ningún carbono está positivo ni negativo. Así que ojo con eso. Ya el intermediario osónido, que este sí que es el intermediario estable, tiene carga 0. Entonces, en la primera parte, cuando usted trabaja con el ozono, llega hasta acá solamente. Por eso que ahora tiene que ocupar zinc o peróxido de hidrógeno. Ya, si el osónido usted quiere llegar al ácido carboxílico, ¿cuál de las dos mitades es la que llegaría a ácido carboxílico? Voy a dividir imaginariamente esto acá. ¿La mitad A o la mitad B? ¿Y con qué reactivo tendría que hacer si yo quisiera generar un ácido carboxílico ahora? Muy bien, perfecto, ¿no es cierto? La B, este carbono, si yo lo quiero transformar en un ácido carboxílico, tengo que transformarlo con peróxido de hidrógeno. Muy bien, y se va a transformar en un carbonilo y acá este protón se transforma en un OH, todo esto. Se inserta otro oxígeno entre medio formando el ácido carboxílico. Muy bien, pero si lo tratamos con zinc, solamente voy a tener carbono A, una cetona, carbono B, un aldehído. Entonces esa era la parte más complicada porque no se les va a pedir el mecanismo ahora de los procesos redox que están abajo. Simplemente entender esto, que con zinc usted corta aquí en el centro y va a tener cetona y aldehído, pero si ocupa peróxido, usted corta aquí en el centro y va a tener cetona y ácido porque aquí hay un aldehído. ¿Qué pasa si no hubiese protón acá? Pregunta, ¿qué ocurriría si acá usted no tiene protón y tiene otro R? Un R4. ¿Va a haber diferencia entre los dos métodos? Si aquí en vez de protón esto fuera un R4, se formarían dos cetonas, muy bien, independiente el método que ocupe. Entonces ahí da igual, si que fueran 4 sustituyentes Rs. Muy bien, avancemos a la siguiente entonces, ya quedó explicado esto, que no era para nada trivial, y aquí tengo un par de problemas resueltos. Vamos para acá. Entonces, vamos a irlo viendo uno por uno. Y por lo tanto, en la prueba aquí hay dos posibilidades. Se les puede a ustedes pedir que encuentren el producto. Se les da un reactante desarrollado, por cierto. Y se les pide que encuentren el producto. O bien, se les puede dar los productos y pedir que estimen de qué reactante o reactantes podrían venir estos productos. ¿Se entiende la idea? Entonces, acá, por ejemplo, tengo la fórmula. Ya tengo la fórmula, pero yo podría saber de dónde viene esto. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Aquí dice ozono, perfecto, o sea, el proceso oxidativo y posteriormente el workup con zinc. Entonces, el zinc solo genera la acetona y el aldehído. Perfecto. Entonces, ¿qué tengo que hacer? La mnemotécnica es esta. Tengo que este carbono con este otro carbono conectarlos. Ya, ¿y qué pasa con los oxígenos? Los oxígenos van a desaparecer. Me refiero para devolverme, o sea, ¿de qué viene esto? Ya, ¿cierto? Me voy para atrás, ya, entonces, hagámoslo así mejor, me devuelvo, ya, estoy pensando para atrás, y por lo tanto, el reactante que podría estar dando origen a esto es el siguiente: metil, carbono, enlace doble, aldehído, ¿no es cierto? O sea, hay un protón en esa parte, y al otro lado C2H5, o sea, CH2, CH3, CH2, CH3. Esa sería la molécula que por ruptura por ozono, mediada por ozono, llamada ozonólisis, esta reacción se llama ozonólisis, da origen al aldehído,
¿ya? Y a la cetona. O sea, si ustedes dividen acá esto imaginariamente, recuerden que esto lo que hace es romper el doble enlace acá por el centro. Entonces, y ahí tenemos un protón que no está dibujado, no tengo por qué estarlo dibujando porque es implícito a la estructura. Ya ese protón que está ahí corresponde, marquémoslo en color verde, a este que está acá. Ya ese es el protón que tenemos ahí. Entonces, eso es lo que hemos hecho. Nos devolvemos, o sea, de este alqueno, de esta molécula, podemos dar origen a el aldehído y la cetona. ¿Qué sería esto? Si nosotros numeramos, tendríamos 1, 2, 3, 4, 5. Este sería un 2-penteno. O sea, sería un 3-etil, 2-penteno. Porque aquí en 3 tengo un etil. 1, 2, 3, 3-etil, 2-penteno. De 3-etil, 2-penteno, cuya fórmula es 7H14, yo puedo dar origen a un aldehído y a una cetona. Ya, segundo problema. Entonces ahora, muy parecido al anterior, ya solamente que los productos son diferentes. Ya, ok. ¿Y por qué son diferentes? Porque traté con peróxido de hidrógeno. Entonces tenemos que aquí hay un C2H5, un etil, tengo un ácido carboxílico, esta parte de acá, ojo con eso, y la acetona. Entonces, pregunta. ¿Qué había inicialmente en el alqueno ahí en vez del hidroxilo? El protón, muy bien. Entonces, si ahora nos devolvemos, miren, esa parte, la primera parte la voy a hacer en color verde, ¿ok? Toda esta parte de acá la voy a hacer en color verde, que sería C2H5, eso es un etil, o sea, sería así. Ahí. Después tengo el carbono con el protón, ya, el carbono. Ya, voy a dibujar el protón con el protón, de ahí venía, y ahora el enlace doble. El enlace doble. Hacia aquí, ya, toda esta otra mitad la voy a hacer en color azul. Hacia un carbono que tenemos ahí, que tiene un metil y un etil. O sea, ese carbono puede tener un metil y un etil. Entonces, un metil y un etil. O bien, aquí dice dos isómeros, o bien esto podría venir de la ruptura cuando están al revés. O sea, así. O bien podría ser así. Ya lo mismo acá, el protón, el enlace doble. Y, ¿no es cierto?, acá al revés. O sea, podemos tener el metil arriba y el etil abajo. Entonces, cualquiera de los dos da origen a los mismos productos. La ozonólisis no discrimina por estereoquímica del alqueno reactante. Pregunta, ¿cuál de los dos alquenos es el E? ¿Cuál es el Z? El de acá arriba, ¿qué es lo que sería? ¿E o Z? Muy bien, entonces el primero acá es el Z. Z es el mismo, ya, claro, es como el cis. Muy bien, y este de acá es el E. Entonces, no discrimina. La cosa es cortar en el centro, es así de fuerza bruta esto, cortar en el centro para generar el ácido, dado que ocupe peróxido, ojo con eso, ya, y la acetona respectiva. Ya, tercer problema. Entonces, hasta la fórmula como una guía, para no contar los átomos. Yo no lo he hecho, pero ustedes si quieren compruébenlo después, tiene que coincidir con la fórmula, ¿ya? Y entonces, otra vez lo mismo, dice, miren, dice, no importa qué es lo que usted ocupe, dice, ya, la ozonólisis, y luego no importa si usted lo hace con peróxido o con zinc. ¿Qué significa eso? Significa que no tengo protón de alqueno. No hay un alqueno con un protón, porque eso es lo que marca la diferencia. Ese protón es el que marca la diferencia si ahí voy a tener un aldehído o un ácido. Aquí dice, no importa, ocupe lo que quiera, porque no hay protón. Ya, entonces, ¿cómo lo hacemos acá? Cuando la estructura es una sola, ¿dónde estuvo la conexión? La conexión estuvo entre estos dos carbonos. Aquí hay una acetona, aquí hay otra acetona. Entonces, ¿qué tengo que hacer ahora? Conectar este carbono. Exacto. Es un ciclo, muy bien. Tengo que conectar esos dos carbonos formando un ciclo. Y ahora el desafío es, ¿y cuántos átomos tiene el ciclo? Mire, si usted cuenta desde un carbono, cualquiera, partamos desde el carbono de la izquierda, tendríamos 1,
2, 3, 4, 5 y 6. Entonces usted dice, tengo que hacer una conexión 1, 6. Son 6. ¿Ya? Y ahora mire, y ahora usted dice, ¿y cómo numero arbitrariamente? Ya yo voy a decir acá 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, el enlace que formé, el enlace entre 1 y 6, tiene que ser un enlace doble. ¿Ya? Entonces, entre 1 y 6, ahí tengo que tener un enlace doble. Entonces, voy a borrar un poquito. Miren, quedó muy reducido esto. Ya, me disculpan un segundo, lo vamos a ampliar un poco. Y tenemos, ¿no es cierto? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, entre 1 y 6, ¿qué tiene que haber? Un enlace doble, porque ese fue el que se cortó y se oxidó. Entonces, ahí entre medio, tiene que haber un enlace doble. Pregunta, ¿qué más tiene el carbono 1 unido a él? Un metil, perfecto. Entonces tengo que dibujar ahí un metil. ¿Qué más tiene el carbono 6 unido a él? Metil también, entonces esto era así. O sea, era 1,2 dimetil ciclohexeno. Esa era la estructura donde ahí hemos cortado la molécula en el centro. O sea, el proceso de oxidación ocurrió justo ahí. Ahí ocurrió el proceso de oxidación. Por eso quedaba lo mismo, porque ni el carbono 1 ni el carbono 6 tienen protón, y por eso que independiente si usted oxida al final un workup oxidativo con peróxido, si reduce un workup reductivo con zinc, vamos a tener carbonilo y carbonilo, cetona y cetona. La estructura abierta venía de una estructura ciclada inicial. Entonces, quiero que esas cosas vayan quedando, porque cuando estemos en el capítulo de carbonilos, ahí usted se va a acordar de que una manera de sintetizar un carbonilo era con estos métodos. De un alqueno puedo generar un carbonilo, pero no al revés. Yo no puedo pasar con alguna reacción mágica ya de carbonilo a alqueno, así que me los conecta así nomás. No es tan directo. Ya, así que ojo con eso. Por eso que la flecha aquí va para un puro lado. Ya esta reacción no es reversible, es solamente en un sentido. La ozonólisis va solo a la derecha. Este es uno. Porque yo esta numeración que me di fue una numeración arbitraria para saber qué átomo con cuál tenía que conectar. Pero no es la numeración YUPAC. Ya, muy bien. Claro, usted en la prueba yo no le voy a restar punto por eso. En la prueba usted dese una numeración arbitraria. Lógicos. Siguiente problema. Ya, problema D. Otra vez algo muy parecido al caso anterior. Ya, pero ojo. Aquí hay un reactivo específico, peróxido de hidrógeno. Entonces, de manera específica, ¿eso qué significa? Significa que ¿cuál de los dos grupos proviene de la presencia de un protón? ¿El ácido o la acetona? Muy bien. Entonces, este OH que vemos acá proviene de un protón que había ahí, y eso fue oxidado hasta ácido carboxílico. Se insertó entre medio un oxígeno que no estaba. Entonces, venía un protón. Ya, ¿y qué hacemos ahora? Arbitrariamente yo numero. Recuerden, esto no es YUPAC. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, tengo que interconectar el carbono 1 con el 5. Voy a trazar una línea imaginaria ahí. El 1 con el 5 forman el ciclo. Entonces, el 1 con el 5 da una estructura de 5 vértices que quedaría así. ¿Ya? Entonces, digo 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, tenemos ahí el... perdón, este numerado para el otro lado. Ya, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, el 1 con el 5. Entonces, el 1 con el 5 van a tener que tener un enlace doble entre medio. El 1 con el 5 estaban conectados con el enlace doble. Ya, pregunta, ¿cuál de los dos tiene el protón?
Muy bien, el primero. Entonces el 1 tenía un protón que lo voy a dibujar en color gris porque no estoy obligado a dibujarlo. Por razones pedagógicas lo voy a dejar dibujado. Hay un protón ahí. Entonces, ese hidroxilo que vemos del ácido proviene de que se insertó entre medio un oxígeno fruto de que utilicé peróxido de hidrógeno. Pregunta, ¿y qué tiene conectado el 5 acá? Tiene conectado un ciclopropil, ¿ok? Entonces, este ciclopentil, acá en la posición 5, lo podemos dibujar ahora de la manera más armónica posible, así. Entonces teníamos conectado otro ciclo ahí, un ciclo pentil en la posición 5. ¿Lo ven? Y así entonces podemos ver de qué estructura inicial provenía el producto final. Vamos al siguiente, ya cada vez se va complicando más la estructura. Vamos a leer, con esta hacemos la primera pausa para el recreo respectivo. Este está más complicado, ya químicamente, ¿no es cierto? No es fácil de devolverse y dibujarlo con la estereoquímica apropiada. Entonces, otra vez, fijarse aquí en los detallitos, peróxido de hidrógeno. Por lo tanto, ¿cuál de los dos venía de un protón? El ácido, ¿no es cierto? Este de acá, eso viene de un protón. Entonces, ¿qué más tengo que hacer? Bueno, mentalmente lo que ocurrió fue que este carbono con ese carbono tengo que conectarlos. Pero ¿cómo los voy a conectar? Pasando por entre medio de toda esta estructura. Sí, ¿por qué no? Ya, o sea, puedo conectarlo, pero tengo que hacer un dibujo apropiado porque entre medio hay otro ciclo. Entonces, ¿qué es lo que tengo ahí entre medio? Una estructura de tipo bicíclica. Entre medio de este ciclo hay otro ciclo. O sea, hay átomos, cabeza de puente, entre medio de acá, que forman este otro ciclo butano dentro de la estructura principal. Bueno, pero si contamos los átomos en total, para que nos quede lo más armónico posible, tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Ya? Tenemos 6. Entonces ya por ahí puedo decir, ya bueno, sé cómo lo voy a tener que dibujar. Una estructura de 6. Vamos para acá. Voy a reducir ahora sí un poquitito el grosor del trazo. Primero, representación plana. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y entre 1 y 6, entonces yo digo 1 y 6. ¿Okay? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entre 1 y 6 había un enlace doble. ¿Cierto? Entre el 1 y el 6 había un enlace doble. Ya, ¿qué más? La posición 1 va a tener un hidrógeno. De ahí venía el ácido. Dibujémoslo. No estoy obligado, pero lo hago. Posición 6, un metil. Estamos terminando. Ahí está, un metil, ya, CH3, dibujémoslo, un CH3. Y posición 3 y 5 están interconectadas. Miren esto, lo voy a destacar de esta forma. Posición 3 y 5 están interconectadas por este cabeza de puente dimetilado. La posición 3 y la 5, si no existiera este carbono de acá arriba, esto sería una línea, ¿no es cierto? Sería una cadena. Pero entre 3 y 5 hay un carbono dimetilado. Entonces, entre 3 y 5, quedaría así, entre 3 y 5, ahí ya este carbono con este tiene ahí metil y metil. Y esa sería la estructura. Ya ahí quedó dibujada de una manera más o menos armónica. ¿Ok? Aquí entre medio está el carbono que tiene un metil, y esa sería la representación plana de esto. Obviamente viene hacia adelante del plano, ya porque en este caso en particular no pueden quedar mirando para cualquier parte. ¿Okay? Tiene que venir con una estereoquímica particular. Muy bien, con esto podemos hacer nuestra primera pausa.